Hola, muy buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo número 6 y les vamos a hablar acerca de asociación, sociedad civil y demás sociedades. El equipo está integrado por Aguayo Bojorques, Jorge Carlos, Carrasco Gudiño, Laura Yesenia, Gutiérrez Dávila, Alejandra Estivalis, Olvera Galván, Luis Fernando, Ortiz Carvajal, Alexis Daniel, Palomera Amarillas, Hazel Adianés y su servidora May Gabriel Fabiana. Les comparto el índice en el cual vienen los temas que vamos a ver, los cuales son asociación civil y sociedad civil, ambas con sus características y registros contables. Otras sociedades en las cuales vienen sociedad en nombre colectivo y sociedad en comandita simple y por acciones, ambas con su registro contable. Tenemos los casos prácticos y por último la conclusión. Bien, les empezaré hablando acerca de la asociación civil. ¿Qué es la asociación civil? Bueno, pues esta es un conjunto de individuos que deciden asociarse o reunirse de manera voluntaria, que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderadamente económico. A continuación tenemos las características. La número 1 es que debe estar institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuente con un acta constitutiva que acredite su personalidad jurídica. Número 2, tiene que evitar buscar el lucro. Creo que es algo que tenemos muy claro, ¿no? A esta altura de la carrera, que pues no puede repartir remanentes económicos entre sus socios o colaboradores. Número 3, debe ser privada, estar fuera de gobierno. Número 4, debe ser autónoma. Número 5, debe ser de beneficio a terceros. Los destinatarios de sus acciones son terceros. Número 6, evitar tener fines políticos. Número 7, evitar tener fines religiosos. Número 8, utiliza razón social. Número 9, los tipos de miembros de una asociación, los cuales son socios, honorarios, afiliados o simpatizantes y colaboradores. Número 10, representante legal. Y número 11, RFC de la asociación. Las asociaciones civiles las podemos clasificar en dos tipos. Están las cooperativas y las sin fines de lucro. Las asociaciones cooperativas son organizaciones sociales integradas por personas físicas que tienen por intención principal generar nuevas fuentes de trabajo o bien conservar algunas que estén en peligro. Mientras tanto, las asociaciones sin fines de lucro son aquellas que carecen de fines de lucro por el motivo de que la actividad que realiza es una que no es lucrativa. Muy bien, ahora les voy a decir cuáles son los pasos para crear una asociación civil. El primer paso es planear y elaborar los estatus sociales. El segundo paso es constituir legalmente la asociación civil. El tercer paso es el registro ante el notario. El cuarto paso es inscribirse ante el SAT. Y el quinto paso es obtener la CLUNI, que es la clave única de inscripción. Ahora les voy a hablar acerca de los miembros de la asociación civil. En el punto número 1 tenemos que la calidad de socios es intransferible, o sea, que no se le puede pasar a otra persona. Como punto número 2 tenemos que cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales. Punto número 3, los asociados solo podrán ser excluidos por las causas que señalen los estatutos. Punto número 4, tienen derecho de separarse de la asociación, pero perderán todo derecho al haber social. Y como último punto, tenemos que los socios pueden examinar los libros de contabilidad
y demás papeles de esta. Entonces, refiriéndonos a las asambleas, tenemos que la Asamblea General es el poder supremo de las asociaciones. Las facultades del director o directores son las concedidas en los estatutos y la Asamblea General. Para la Asamblea se reunirán en la época fijada en los estatutos o cuando se convoque por la dirección, y solo se podrá convocar si se requiere por lo menos el 5%. Las funciones de la Asamblea General son las siguientes: admisión y exclusión de los asociados, disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga, nombramiento de director o directores, revocación de los nombramientos hechos y sobre los demás asuntos que le encomiendan los estatutos. Hay dos conceptos que tenemos que conocer muy bien, los cuales es la disolución y la liquidación. La disolución es el acto por el cual se extingue una asociación civil, ya sea por voluntad de los asociados convocados legalmente, ya sea que se haga imposible la realización de los fines para los cuales fue constituida, por cumplimiento del objeto social o por resolución judicial. En caso de disolución, los bienes de la asociación se aplicarán conforme a lo que determinen los estatutos y a falta de disposición de estos, según lo que determine la Asamblea General. La liquidación es una palabra que hemos escuchado más allá de la carrera. Yo creo que en nuestra vida cotidiana lo hemos escuchado muy seguido, pero en el caso de las asociaciones es el procedimiento por medio del cual, una vez concluidas las operaciones de la asociación civil, se cobran los créditos, se pagan los adeudos, se cumplen obligaciones y se otorga un destino cierto a los bienes y recursos que integran su patrimonio. Ahora les voy a hablar acerca de la extinción de la asociación. Obviamente hay formas ya marcadas en los estatutos de las cuales se pueden extinguir las asociaciones, pero además de esas, también se pueden extinguir por consentimiento de la Asamblea General, por concluido el término fijado por su duración o por haber conseguido el objeto, por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas y por resolución dictada por autoridad competente. Acerca del registro contable. Estos deben llevar registros contables simplificados, actualizados desde el primer día que comenzaron a funcionar. Deben de manejar su control y entradas y salidas en contabilidad electrónica. Deben enviar mensualmente la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas correspondientes. Y los archivos deben de ser enviados a través del buzón tributario en la página de internet del SAT. Y para terminar el tema tenemos información de partida. Para comenzar a elaborar la contabilidad partimos de la siguiente información: proyectos o actividades de los que deseamos obtener información diferenciada, cuentas de gastos, ingresos, acreedores, deudores, tesorería, inversiones, existencias y financiación básica que vamos a utilizar en nuestra contabilidad. Valor o patrimonio de la entidad al comienzo de la contabilidad, calculando como la suma de los bienes y derechos y disminuidos por nuestras obligaciones. Buenos días, compañeros. Soy Alexis Daniel y les voy a explicar este planteamiento. Y pues básicamente dice que la asociación ayuda a familias, le proporciona alimentos, ropa y enseres domésticos a personas en situación de pobreza. Y este inicia operaciones el 1 de enero de 2012 con los siguientes valores. Dice mobiliario y equipo por 500,000 y bancos por 100,000. Y estos fueron proporcionados por los asociados. Y en la siguiente diapositiva se puede ver cómo queda el asiento. Mobiliario, equipo y bancos quedan en el debe por 500,000 y 100,000 respectivamente, y
esto se abona a fondo social, que es 150,000, y este sería el asiento de apertura. Mi nombre es Alejandra Gutiérrez y yo les voy a hablar sobre la sociedad civil. La sociedad civil es un convenio celebrado entre dos o más socios, mediante el cual aportan recursos, esfuerzos, conocimientos o trabajo para realizar un fin lícito de carácter preponderantemente económico sin constituir una especulación mercantil. En el artículo 2688 del Código Civil Federal nos menciona que, al ser un pacto privado y secreto entre las partes y no una sociedad mercantil como la sociedad anónima, limitada, comanditaria u otra, se regula por el Código Civil y las actuaciones de los socios son individuales frente a terceros, no existiendo una persona jurídica. Tiene como características que esta misma tiene que estar constituida por dos o más socios. Su contrato de sociedad debe constar por escrito, pero se hará constar en escritura pública. Cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación debe hacerse en escritura pública. Y bien, la aportación de los socios puede constituir en una cantidad de dinero u otros bienes, o en su industria. La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Todo esto está estipulado en el Código Civil en los artículos 2689 y 2690. Si se formara una sociedad para un objeto ilícito a la solicitud de cualquiera de los socios o de un tercero interesado, se declarará la nulidad de la sociedad, la cual se pondrá en liquidación. El contrato de sociedad debe inscribirse en el registro de sociedades civiles para que produzca efectos contra tercero. Las sociedades de naturaleza civil que tomen la forma de las sociedades mercantiles quedan sujetas al Código de Comercio. Será nula la sociedad en que se estipule que los provechos pertenezcan exclusivamente a alguno o algunos de los socios y todas las pérdidas a otro u otros. Todo esto queda estipulado en el Código Civil, los artículos 2692, 2694, 2695 y 2696. No puede estipularse que a los socios capitalistas se les restituya su aporte con una cantidad adicional, haya o no ganancias. Después de la razón social se agregarán esas palabras: sociedad civil. El contrato de sociedad no puede modificarse sino por consentimiento unánime de los socios. No quedan comprendidas en este título las sociedades cooperativas ni las mutualistas, que se regirán por las respectivas leyes especiales estipulado en el Código Civil, los artículos 2697, 2698, 2699 y 2701. Y por consecuente de los socios. De cada socio estará obligado al saneamiento para el caso de evicción de las cosas que aporte a la sociedad como corresponde a todo enajenante, y al indemnizar por los defectos de esas cosas como lo está el vendedor respecto al comprador, a menos que se haya pactado en el contrato de sociedad. No puede obligarse a los socios a hacer una nueva aportación para ensanchar los negocios sociales. Cuando el aumento del capital social sea acordado por la mayoría, los socios que no estén conformes pueden separarse de la sociedad. En el Código Civil, en los artículos 2702 y 2703. Las obligaciones sociales estarán obligadas subsidiariamente por la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que administren. Los demás socios, salvo convenio en contrario, solo estarán obligados con su aportación. Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime de los demás coasociados, y sin él tampoco pueden admitirse otros nuevos socios, salvo pacto en contrario en uno y en otros casos. Y por último, los socios gozarán del derecho del tanto. Si varios socios quieren hacer uso del tanto, les competirá en la proporción que representen. El término para hacer uso del derecho del tanto será el de 8 días, contados desde que se reciban aviso del que pretende enajenar. Hola, mi nombre es Laura Carrasco. Yo les voy a seguir hablando sobre los socios dentro de la sociedad civil.
Ningún socio puede ser excluido de la sociedad sino por el acuerdo de los demás socios y por causa grave en los estatutos. El socio excluido es responsable de la parte de pérdidas que le corresponda, y los otros socios pueden retener su parte del capital y utilidades hasta que se hayan concluido las operaciones pendientes al tiempo de la declaración, debiéndose hacerse hasta entonces la liquidación correspondiente. La administración de la sociedad puede darse a uno o más socios. Los demás no podrán cambiar las gestiones ni impedir sus efectos de los encargados de la administración. Cuando la administración no se hubiere limitado a alguno de los socios, todos tendrán derecho a concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes. Las decisiones serán tomadas por mayoría, como lo aclara en el artículo 2713, que habla sobre las facultades que no se hayan concebido a los administradores. Estas serán ejercitadas por todos los socios, resolviendo cada uno de los asuntos por la mayoría de votos. Las causas para que la sociedad se disuelva puede ser por el consentimiento de los socios, por haberse cumplido el término en el contrato de sociedad, por la realización completa del fin social o por haberse vuelto imposible la continuación del objeto de la sociedad. Otro de los puntos que puede ser es por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tengan responsabilidad limitada por los compromisos sociales, al menos de que en la escritura constitutiva se haya decidido que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos. Se pondrá inmediatamente en liquidación cuando se disuelva la sociedad, la cual se practicará dentro del plazo de 6 meses, salvo pacto en contrario. Al ponerse en liquidación, se le debe de agregar a el nombre de la sociedad la palabra liquidación. La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que convengan en nombrar liquidadores o que ya estuviesen nombrados en la escritura social. Si cubiertos los compromisos sociales y devueltos los aportes de los socios, quedan algunos bienes, se considerarán utilidades y se repartirán entre todos los socios. Si no hubo convenio, se repartirán proporcionalmente a sus aportes. En el registro del capital contable se hace generalmente a través de las cuentas de mayor por cada una de las subcuentas, para cada una de las partidas que se deseen controlar. La escritura constitutiva proporciona la información necesaria para el registro contable de la apertura. Los acuerdos de los socios reunidos en asamblea es el acta constitutiva y representan los eventos económicos que deben registrarse en los libros de la contabilidad y divulgarse en la información financiera de las entidades. Este planteamiento dice que la escritura constitutiva indica que con fecha 1 de enero se ha constituido la Sociedad Civil Fernández S.C. con un capital de 65,000, mismo que suscriben y exhiben sus socios capitalistas con la constitución de la siguiente manera. El socio A, Joaquín Fernández, por 15,000, el socio B, José Villalba, por 20,000, el socio C, Alfonso León, por 12,500 y el socio D, Carlos Castillo, por 17,500. Este nos da un total de 65,000. Dice que los primeros 3 socios exhibieron su aportación en efectivo y el socio D entregó equipo valuado previamente con un importe igual a su aportación. Y en la siguiente diapositiva podemos ver cómo quedan estos asientos. En el primer asiento se carga emisión de capital social COD y se abona a certificados de capital social emitidos COA por 65,000. Esta sería la emisión de capital. El siguiente asiento, el 1A, se carga a socios por 65,000, que serían para los socios A, B, C y D, de 15,000, 20,000, 12,500 y 17,500 respectivamente. Se abona a capital social por 65,000. Esta es la suscripción de capital.
El siguiente asiento, el 1B, se carga a bancos, inmobiliario y equipo por 47.500 y 17.500 respectivamente. Se abona a socios por 65.000 y esta cuenta, su parcial sería socio A, B, C y D por 15.000, 20.000, 12.500 y 17.500 respectivamente. Esta es la exhibición total de capital. Ahora vamos a ver la diferencia entre asociación civil y la sociedad civil. Pues la diferencia entre esta sociedad y esta asociación es que la primera tiene un fin de común lícito preponderantemente económico, mientras que la segunda tiene un fin preponderantemente no económico, sin especulación comercial, como puede ser educativo, religioso, cultural, etc. En materia fiscal, la ley del impuesto sobre la renta clasifica a las sociedades en dos grupos, con fines lucrativos, o sea que tributan en los términos del título segundo de la LISR, y serán todos aquellos que no se encuentren en los supuestos del artículo 79 de las mismas, y el sin fines de lucro, que son los que se encuentran en los supuestos establecidos en el artículo 79 de la ley del ISR y se rigen en los términos del título tercero de la misma. Buenos días, mi nombre es Hazel Palomera y a continuación yo les hablaré de la sociedad en nombre colectivo. Según el artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo ilimitado y subsidiario de las solidariamente obligaciones sociales. A pesar de esto, los socios podrán estipular que la responsabilidad de alguno de ellos se limite a una porción o cuota determinada. Aún así, las cláusulas del contrato de sociedad que supriman la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios no producirá efecto legal con relación a terceros. Razón social. Según el artículo 27, la razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se le añadirán las palabras y compañía, u otras equivalentes. A la razón social de la sociedad en nombre colectivo habrá de añadirle las siguientes siglas: S en NC, Sociedad en nombre colectivo. Y ahora, los tipos de socios. En las sociedades en nombre colectivo existen dos tipos de socios: los socios industriales que aportan su trabajo y perciben un sueldo, y los capitalistas que aportan el capital monetario. Las aportaciones de cada uno de estos socios pueden ser mediante dinero, bienes o trabajo. Los socios no podrán dedicarse a otros negocios que sean similares al objeto de la sociedad en nombre colectivo, ni por cuenta propia ni ajena. Igualmente, tampoco podrán formar parte de otras sociedades a no ser que los demás socios estén de acuerdo. En caso de contravención, la sociedad podrá excluir al infractor, privándolo de los beneficios que le correspondan en ella y exigirle el importe de los daños y prejuicios. Estos derechos se extinguirán en el plazo de 3 meses contados desde el día en que la sociedad tenga conocimiento de la infracción. También, de acuerdo al artículo 49 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los socios industriales deberán percibir, salvo pacto contrario, las cantidades que periódicamente necesiten para alimentos. Estas cantidades y épocas de percepción serán fijadas por acuerdo a la mayoría de socios o, en su defecto, por la autoridad judicial. Los socios capitalistas que administren podrán percibir periódicamente, por acuerdo a la mayoría de los socios, una remuneración con cargo a gastos generales. Características. El número mínimo de socios es 2 y el máximo es ilimitado. Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento de todos los demás, y sin él tampoco pueden admitirse a otros nuevos. Para modificar el contrato de la sociedad, todos los socios deben estar de acuerdo, a menos que se haya acordado que solo se requerirá el consentimiento de la mayoría de estos. Se debe disponer de una reserva económica, consistente en el ahorro del 5% de las utilidades generadas anualmente,
hasta llegar a un monto igual a la suma de la quinta parte del capital social. El capital social no podrá repartirse sino después de la disolución de la compañía y previa la liquidación respectiva, salvo pacto en contrario que no perjudique el interés de terceros. Administración de la sociedad. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores, quienes podrán ser socios o personas extrañas a ella. Salvo pacto en contrario, los nombramientos y remociones de los administradores se harán libremente por la mayoría de votos de los socios. Todo socio tendrá derecho a separarse cuando, en contra de su voto, el nombramiento de algún administrador recayera en persona extraña a la sociedad. Siempre que no se haga designación de administradores, todos los socios concurrirán en la administración de la sociedad. El administrador solo podrá enajenar y gravar los bienes inmuebles de la compañía con el consentimiento de la mayoría de los socios, o en el caso de que dicha enajenación constituya el objeto social. El administrador podrá, bajo su responsabilidad, dar poderes para la gestión de ciertos y determinados negocios sociales, pero para delegar su encargo necesitará el acuerdo de la mayoría de los socios. La cuenta de administración se rendirá semestralmente. El uso de la razón social corresponde a todos los administradores, salvo que en la escritura constitutiva se limite a uno o varios de ellos. Las decisiones de los administradores se tomará por voto de la mayoría de ellos, y en caso de empate decidirán los socios. Cuando el administrador sea socio y en el contrato social se pactare su inamovilidad, solo podrá ser removido judicialmente por dolo, culpa o inhabilidad. Cuando se trate de actos urgentes cuya omisión traiga como consecuencia un daño grave para la sociedad, podrá decidir un solo administrador en ausencia de los otros que estén en la imposibilidad. Los socios resolverán también por el voto de la mayoría de ellos. El contrato social podrá pactarse que la mayoría se compute por cantidades, pero si un solo socio representará el mayor interés, se necesitará además el voto de otro. El socio industrial disfrutará de una sola representación que será igual a la del mayor interés de los socios capitalistas. Cuando fueren varios los industriales, la representación única se ejercitará emitiendo como voto el que haya sido adoptado por mayoría entre los industriales. Liquidación. Si los bienes son de fácil división, se repartirán en la proporción que corresponda a la representación de cada socio en la masa común. Si los bienes fueran de diversa naturaleza, se fraccionarán en las partes proporcionales respectivas, compensándose entre los socios las diferencias que hubiere. Si los socios manifiestan su conformidad o si, durante el plazo que se acaba de indicar, no formularen observaciones, se les tendrá por conformes y el liquidador hará la respectiva adjudicación. Formados los lotes, el liquidador convocará a una junta en la que les dará a conocer el proyecto respectivo. Gozarán de un plazo de 8 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de la junta, para exigir modificaciones. Disolución. Según el artículo 230 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad de nombre colectivo se disolverá salvo en pacto contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios, o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. En caso de muerte de un socio, la sociedad solamente podrá continuar con los herederos cuando estos manifiesten su consentimiento. De lo contrario, la sociedad, dentro del plazo de 2 meses, deberá entregar a los herederos la cuota correspondiente al socio difunto, de acuerdo con el último balance aprobado. Ahora vamos a hablar de la rescisión del contrato social. Pues el contrato de sociedad se puede rescindir respecto a un socio por uso de firma o de capital para negocios propios,
por infracción al pacto social, por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social, por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, o por quiebra, interdicción o inhabilitación por ejercicio de comercio. Otras denominaciones serían las sociedades en nombre colectivo de capital variable, que se llama SNC de CV. En este tipo de modalidad de sociedad en nombre colectivo, el capital social es susceptible de aumentarse debido al ingreso de nuevos socios o por aportes posteriores por parte de estos. También es susceptible a disminución por retiro parcial o total de las aportaciones sin necesitar más formalidades que las que se establecen en el contrato social. Otra sería la sociedad en nombre colectivo de responsabilidad limitada. Su razón social es SNC de RL. Esta modalidad se constituye con socios que solamente están obligados a pagar sus aportes sin que las partes sociales estén representadas mediante títulos negociables a la orden o al portador. Y la última sería la sociedad en nombre colectivo de responsabilidad limitada de capital variable, y esta es la SNC de RL de CV. Este tipo unifica las dos anteriores que habíamos visto, limitando la responsabilidad de los socios y afectando el capital social. En este registro contable dice que en el primer asiento que el 1 de enero la sociedad de nombre colectivo Fernández y Compañía SNC se constituye con un capital de 65,000 y con la participación de los siguientes socios, que es el socio A por 15,000, el socio B por 20,000, el socio D por 12,500 y el socio D por 17,500. El segundo asiento dice que los 3 primeros socios exhibieron su aportación en efectivo y el socio D entregó equipo valuado previamente con un importe igual a su aportación. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo quedan estos asientos. Y pues en el primer asiento se carga aportaciones por 65,000 y el parcial de este sería el socio A, B, C y D por 15,000, 20,000, 12,500 y 17,500 respectivamente. Para este se abona a capital social por 65 y pues se nombra como el capital suscrito. El siguiente asiento, el asiento 2, dice que se carga a bancos y mobiliario y equipo por 45,500 y 17,500 y se abona aportaciones por 65,000, esto siendo por el socio A, B, C y D de 15,000, 20,000, 12,500 y 17,500 respectivamente. Esta es la exhibición de los socios. Hola, me llamo Luis Fernando Olvera Galván y en esta ocasión hablaré sobre la sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. La primera de ellas es una sociedad de carácter personalista en la que coexisten socios colectivos que aportan trabajo que se dedica a la explotación del objeto social en nombre colectivo. La comandita por acciones es una sociedad capitalista cuyo capital social está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, los cuales son socios colectivos y socios comanditarios. Ahora, las características que definen a la sociedad en comandita simple son las siguientes. No existe un capital mínimo para la creación de una sociedad bajo esta forma jurídica. Sin embargo, se necesitan de 2 socios para formarla. La responsabilidad de los socios es diferente según el perfil que posean. La denominación social debe ser el nombre de uno de los socios colectivos añadiendo las palabras y compañía o el nombre de todos los socios, seguido de sociedad en comandita simple. Por último, esta sociedad se rige por el régimen fiscal del impuesto de sociedades para su fiscalidad y tributación. Avanzando los tipos de socios en comandita simple, encontramos a los socios colectivos, los cuales están encargados de la administración y de la gestión de la sociedad cuya responsabilidad es personal e ilimitada con carácter subsidiario respecto del patrimonio social. También encontramos a los socios comanditarios, que en ningún caso asumirán la gestión y la administración social y además responderán de forma limitada respecto de las deudas que contraiga la sociedad bajo su firma social.
Avanzando con los órganos de la sociedad por comandita simple, encontramos al órgano supremo, que lo constituye la asamblea o junta de socios. Encontramos también al órgano representativo, que lo constituye el consejo de administración, y la administración de la sociedad en comandita simple corresponde a todos los socios comanditados y los socios comanditarios que no intervienen. Por último, el órgano de control corresponde al consejo de vigilancia o interventor, según el caso. Ahora bien, el nombramiento puede recaer sobre los comanditados, no administradores y comanditarios. Las ventajas y desventajas de una sociedad en comandita simple. La desventaja primera es que los socios comanditarios no poseen voto. Además, existe una gran cantidad de trámites y requisitos. Y por último, los socios comanditarios no tienen derecho de gestión ni administrativo. Sin embargo, por el otro lado, tenemos como ventaja que no se posee capital mínimo para la creación de esta sociedad. Los socios que aportan trabajo poseen gran motivación porque participan en los beneficios y las responsabilidades de la empresa dependen del tipo de socio. Ahora, las características que definen a la sociedad en comandita por acciones. La primera es que se rige por la Ley de Sociedades Mercantiles y se compone de dos clases de socios. Para su constitución se requiere un mínimo de 2 socios. Sin embargo, no se tiene un número máximo de socios a los que se pueden integrar para su constitución. Las acciones solo se ceden con características específicas y se necesita de autorización de la Secretaría de Economía para el uso de la razón social o denominación. Las ventajas de comandita por acciones es que hay mejor eficacia en la atracción de inversionistas capitalistas, no existe límite de socios, es más dinámica la empresa y los socios comanditados atraen capital sin interferir en la gestión de la empresa. Sin embargo, los trámites complicados en la vida social son similares a los de las sociedades anónimas. La responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios comanditados también puede percibirse como una desventaja en una sociedad de comandita por acciones. Ahora, los tipos de socios en comandita por acciones. El socio comanditado tiene con exclusividad la administración de la sociedad, así como su representación legal, y además deben responder de todas las obligaciones que tenga ésta. El socio comanditado puede o no aportar capital a la sociedad. Ahora, el socio comanditario aporta el capital, no participa en la administración de la sociedad, ni tiene la representación legal de la misma. Su responsabilidad se limita al monto de su aportación en acciones. Ahora, los órganos de la sociedad comandita por acciones son los siguientes. El órgano supremo es la asamblea de accionistas. El órgano representativo es el consejo de administración o administrador único. Y por último, el órgano de control es el consejo de vigilancia o comisario. Ahora, las diferencias entre la sociedad en comandita simple y en comandita por acciones es el capital social. En la aplicación de normatividad asimilada, la cesión de aportes o cuota de interés, su disolución y la aplicación de normas en lo no previsto de socios comanditarios. Bueno, ahora les explicaré un registro contable de sociedad en comandita simple. Dice el primer asiento que el 1 de enero se formó la sociedad en comandita simple Fernández y Compañía S.N.C. con un capital de 65,000 con la participación de los siguientes socios, que son los socios comanditados, que es el socio A por 15,000 y el socio B por 20,000, al igual que los socios comanditarios, que es el socio C por 12,500 y el socio D por 17,500. El segundo asiento dice que los 3 primeros socios suscribieron y exhibieron su aportación en efectivo y el socio D entregó equipo evaluado previamente con un importe igual a su aportación. En la siguiente diapositiva podríamos ver cómo queda el primer asiento, que serían las aportaciones del capital comanditado en el debe por 35,000 y estos se dividirían entre el socio A y el socio B por 15,000 y 20,000 respectivamente. Los siguientes serían las aportaciones de capital comanditario por 30,000 igual en el debe y al igual que anteriormente se dividiría entre el socio C y el socio D por 12,500 y 17,500 respectivamente. Ahora para lo del haber quedaría el capital social comanditado por 35,000
y se dividiría igual por el socio A y el socio B, y el capital social comanditario por 30,000, igual el socio C y el socio D, y sería la suscripción de acuerdo al acta constitutiva. Para el siguiente asiento se cargarían bancos y equipo por 47,500 y 17,500 respectivamente, al igual que las aportaciones de capital comanditado quedan abonadas por el socio A y el socio B de 15,000 y 20,000 respectivamente, y las aportaciones de capital comanditario también se abonarían por 30,000 por el socio C, que serían 12,500, y el socio D por 17,500. Esta es una exhibición de la suscripción de las partes sociales. Y ahora les mostraré un cuadro comparativo de los tipos de sociedades. Aquí vamos a ver la asociación civil, una sociedad civil, la sociedad de nombre colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Y en todas estas, el mínimo de socios es 2 y ninguna requiere capital mínimo. Al igual que todas las sociedades son lucrativas, a excepción de la asociación civil. Y pues el órgano máximo de la asociación civil sería la Asamblea General de Socios. La razón social de este es AC y la calidad de socios es intransferible. La ley que regula esta sería el Código Civil Federal. Y seguimos con la sociedad civil. Como ya había mencionado, es lucrativa, al igual que las demás que van a seguir. El órgano máximo de este es la Asamblea General de Socios. Su razón social es SC. Y al igual que la pasada, la calidad de socios es intransferible. Esta se rige por el Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en derechos. Y la siguiente es la sociedad en nombre colectivo. El órgano máximo de este es la Asamblea General de Accionistas. Su razón social es S en NC. En calidad de socios se puede transmitir partes sociales únicamente en los casos que señale el artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La ley que regula este es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y siguiente es la sociedad en comandita simple. El órgano máximo es la asamblea o junta de socios. Su razón social es SCS. También se pueden transmitir partes sociales únicamente en los casos que señale el artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y esta misma es la ley que lo regula. Y finalmente sigue la sociedad en comandita por acciones, que su órgano máximo es la Asamblea de Accionistas y su razón social es SCA. Y la transmisión de las acciones debe aprobarse por la totalidad de los comanditados y las 2/3 partes de los comanditarios. La ley que regula esta sociedad es igual a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hola, soy Jorge Carlos Aguayo Jorquez y les voy a hablar sobre el caso práctico que tenemos que presentar. Dice que el Laines SC se constituyó el 1 de enero del 2018, se constituye con un capital de 700,000 mismos que suscriben y exhiben sus socios capitalistas en la constitución de la siguiente manera. El socio A por 250,000 en efectivo, el socio B por 45,000 en mobiliario y equipo, socio C por 100,000 en efectivo, socio D por 265,500 en efectivo, el socio E por 39,500 en mobiliario y equipo. El capital es exhibido en su totalidad. En la Constitución se reconocen 2 socios industriales a los cuales se les otorgará una cuota alimentaria de 5,000 mensual a cada uno. Se estableció en los estatutos que el reparto del remanente distribuible se realizará en razón de 70% socios capitalistas y 30% socios industriales. En el asiento número 1 tenemos la emisión de capital social cargada por 700,000
y los certificados de capital social emitidos abonados por 700,000. En el asiento número 1 está conformado por la suma de los socios que podemos observar aquí en el parcial. El socio A cargado por 250,000, socio B por 45,000, el socio C por 100,000, el socio D por 265,500, el socio E por 39,500, que esta sumatoria es la misma que cargamos a la cuenta de socios y se abona a la cuenta de capital social por 700,000. En el asiento número 1 tenemos cargados bancos por 615,500. También tenemos cargados mobiliario y equipo por 84,500 y abonados a socios por la sumatoria de 700,000. Los ingresos prestados durante el ejercicio fueron de 780,000. En este asiento cargamos a bancos por 780,000 y abonamos a la cuenta de ingresos por servicios prestados por 780,000. Número 3 dice: se adquirió un terreno donde se construirán sus oficinas por 300,000. Cargamos a terrenos por 300,000 y abonamos a bancos por 300,000. El número 4 dice: se renta local pagando 4,000 mensuales. Entonces en el asiento número 4 cargamos a rentas pagadas por anticipados por los 4,000 y abonamos a bancos por 4,000. Número 5 dice: se adquiere un automóvil por 60,000. Cargamos a la cuenta de equipo de transporte por los 60,000 y abonamos a bancos por 60,000. Número 6 dice: se adquiere un equipo de cómputo por 30,000. Cargamos a la cuenta de equipo de cómputo por los 30,000 y abonamos a bancos por los mismos 30,000. Número 7 dice: se realizan gastos para el desarrollo de la actividad por los 55,000. Cargamos a los gastos por servicios prestados por 55,000 y abonamos a bancos por 55,000. En el número 8 dice: se paga la cuota de alimentación de los socios durante todo el año. Cargamos a gastos por servicios prestados por 120,000 y como podemos ver en el parcial, los 5,000 que eran mensuales por todo el año nos dieron una sumatoria de 60,000. Tenemos al socio industrial 1 y socio industrial 2. Entonces abonamos a bancos por los 120,000. Número 9 dice: se realiza la distribución correspondiente del remanente. Entonces tenemos ingresos por servicios prestados por 780,000, gastos por servicios prestados abonados por 175,000, impuestos por pagar abonados por 181,500 y el remanente neto también abonado por 423,500. Tenemos la fórmula para sacar el remanente neto, que son los ingresos servicios prestados menos los gastos por servicios, nos da el remanente antes de impuestos. A eso le quitamos el ICR del 30% y nos da el remanente neto. En el asiento número 9A tenemos el remanente neto cargado por los 423,500 y abonado al remanente distribuible por los 423,500. En el asiento número 9B tenemos el remanente distribuido cargado por los 423,500 del socio A al socio E y abonado a la cuenta de bancos por los 423,500. Tenemos las cuentas T, que son las mismas que estuvimos observando en los asientos. Y aquí tenemos de igual manera la fórmula para sacar el remanente neto. Y tenemos el balance general, que nos dice que tenemos un activo, solo tenemos un activo en efectivo y equivalentes, que son los bancos, por 403,000. La suma del activo circulante es la misma, solo tenemos bancos. El no circulante, propiedad, planta y equipo, la sumatoria de todo esto nos da 474,500, que fueron terrenos por 300,000, equipo de transporte 60,000, mobiliario y equipo 84,500, equipo de cómputo 30,000. Los pagos anticipados fueron de 4,000, las rentas pagadas por anticipado, los pagos anticipados, que fueron los 4,000 de las rentas pagadas por anticipados. La suma del no circulante son de 478,500. Total del activo 881,500. Pasivo a corto plazo. Me brincaba. Las cuentas de orden tenemos la emisión del capital social por 700,000. El certificado de capital social emitido por los 700,000, que son sumas iguales. El pasivo a corto plazo, tenemos los impuestos por pagar de 181,500. Suma pasivo a corto plazo
por 181.500 y el total del pasivo siguen siendo los mismos impuestos por pagar, del total de 181.500. Capital contable, tenemos el capital social de los 700.000, el total de capital contable son los mismos 700.000 y el total más pasivo más el capital contable son los 881.500, que nos da las mismas sumas iguales al total del activo. Y como conclusión tenemos que existen múltiples sociedades y asociaciones en nuestro país, y cada una de ellas está destinada a fines específicos, por lo cual su contabilidad y sus registros se realizan de manera diferente conforme a lo que está establecido en los estatutos. Aunque se cuenten con elementos similares, estas se difieren una de la otra, por lo cual los contadores necesitan saber cómo actúan para que éstas puedan existir y cómo se van a registrar conforme a la ley.